que simbolizan en sí nuestros estados psicológicos más terribles en la infraconsciencia, están habitadas por este inicuo. Y entonces, esa vibración, esa resonancia, esa correspondencia no nos va a llevar a nosotros al cielo, no. Porque el cielo va a lo superior, a la luz, pero a la oscuridad va a la oscuridad. El odio engendra odio y el amor engendra amor. Entonces el ego engendra el ego. Y esto, ¿cómo se destruye? Destruyendo el ego. ¿Y cómo se destruye el ego? Autoobservándolo primeramente para poderlo comprender. Entonces, el asunto es este. Casi el 99% de la humanidad va para el abismo después de las grandes catástrofes. Es decir, después de ahorita, el final del final apocalíptico, realmente la mayoría de nosotros va a ser desencarnado, ya sea por la espada, ya sea por la radiación nuclear, ya sea por el hambre, por las epidemias, etcétera, y por las grandes catástrofes que se avecinan, que las conozco muy bien desde hace años, pero no voy a tocar el tema, ni quiero escandalizar a nadie, pero estamos en el fin del fin. Le estoy hablando de un sol inmenso, que es una ley cósmica. Le estoy hablando de lo que se conoce como la gran catástrofe a través del Cólogos. Estoy hablándole a ustedes lo que se llama el peligrosísimo tránsito de nuestro sistema solar de oro a través de Sirio en ciertas escalas progresivas de Orión, cuando nos encontramos con los anillos de Alcione, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a eso está ahí. Pero no nos espera nada bueno, y es lo lógico y es, dijéramos, lo correspondiente en responsabilidad, porque nosotros nos hemos convertido prácticamente en inicuos y le hemos dado la espalda a nuestro Padre. Y aquí está escrito, como lo leí, de que la gente inicua se volverá al Seol. Bueno, queremos salirnos del Seol, necesitamos desintegrar el yo. Todo el que tenga el yo va para el Seol. Tenga muy buenas intenciones, sea muy buen ciudadano, etcétera, eso no es suficiente para Dios. Para el Seol va con todas las intenciones y con toda la buena gente quien tenga el ego. ¿Por qué? Porque no se puede llevar al cielo a alguien que no tenga ego. Perdón, quien tiene ego no puede ir al cielo. Al cielo va quien no tiene ego. O aquel que tiene ego, que sabe desembotellarlo del tiempo y del espacio y de la mente y del yo, a través de grandes ordalías y superdisciplinas que pertenece a los estados meditativos del dragón amarillo, de los misterios antiguos, y que a través del Satori, del Sunyata, del Nirvana, puede experimentar a Dios. Pero esa es otra cosa, porque cuando venga para acá, nuevamente queda envuelto como el genio de la lámpara, embotellado en el ego. Por eso es que el ego hay que desintegrarlo y eso no tiene más camino, eso no tiene más vuelta. Entonces, hay que ser fiel. Quien es fiel, obedece a su Padre porque le ama. Pero ¿quién puede amar si no ha despertado en el amor? ¿Y quién podría despertar en el amor si no muere en sí mismo? Porque el yo no sabe amar. Por eso siempre he dicho que solo muriendo se ama y solo amando se muere. Y eso es necesario comprenderlo. ¿Por qué? Porque aquí entra la palabra de la Madre Teresa de Calcuta y de Pablo. Hay que amar hasta que duela. Pero duele es porque se está muriendo en el yo. No con fantasías románticas, etcétera, 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 platónicas. No. Ahora bien, si la infidelidad, si la fornicación, si el adulterio nos llevan a nosotros por el lado de Jezabel a la gran iniquidad de Babilonia, vamos a destacar ahora rápidamente a la psicología de Akkad. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tengamos ese estado interior de Akkad, esa representación metafórica de una entidad psicológica dentro de nosotros multifuncional, esa entidad que es pluralizada dentro de la mente tiene una gran cantidad de energía conscientiva de nosotros mismos.
y por ende tiene luz. Pero esa luz está condicionada por las tinieblas de él mismo. Entonces hay que liberar la conciencia. Entonces, para liberar esa conciencia hay que hacer un trabajo incluso atómico para que se pueda liberar. Y eso lo hace Dios Madre dentro de nosotros. Eso pertenece a la gran física interna, o dijéramos a lo que se conocía como la alquimia. Entonces, o el solve et coagula. Entonces, es necesario comprender esto porque el Cristo nos salva así, con su sangre que simboliza el fuego y con su poder a través de la cruz. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ahí es donde está la diferencia entre un cristiano verdadero y los demás. Entonces, el Acat, símbolo, dijéramos, del proxenetismo, es decir, de la prostitución, de la ostentación, es grave. Todo ostentador es orgulloso. Todo orgulloso es místico. Todo místico es autosuficiente. Es, dijéramos, simbolizado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, como aquel fariseo, pues, hipócrita. De eso es que estamos hablando. Entonces, fíjense ustedes cómo se conecta la parte subconsciente de Acat con el fariseísmo que tanto daño le ha hecho a la humanidad. ¿Cuántas mujeres inocentes quemó vivo los fariseos de la Santa Inquisición Católica? Aquí yo no estoy inventando nada. Pero los hipócritas estos todavía están tan podridos que todavía hay crímenes sexuales de todo tipo, especialmente pedofílicos, y eso está chévere, eso también, y no queman a nadie. Pero las pobres mujeres las quemaban. Entonces, ¿cómo es esto, hermano? Hermana, perdónenme por ser tan duro, sinceramente, pero es que hay a veces, en nombre de la verdad, mire que no provoca uno decir otra cosa, pero sin herir susceptibilidades. No solamente eso lo arrastra esta iglesia, pues yo estoy hablando de los tiempos temibles de Tomás de Torquemada, de Juan de Arbuces, etcétera, 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 que tiene bastante registro, ¿no? Ok, pero ¿y lo demás cómo queda? Las demás instituciones beneméritas, hipócritas que hay, ¿dónde están? ¿Dónde están sus crímenes? ¿Quién pagó por eso? ¿Quién va a pagar por eso? Entonces, bueno, voy a dejar eso hasta ahí, porque yo quería hablarles de la iniquidad. Entonces, todo eso está dirigido nefastamente por este señor simbolizado en el Nuevo Testamento y en el Evangelio como Caifás. Entonces, bajo la tiara de Caifás, bajo la vestidura que él se rasgó, bajo la buena intención de él y la sonrisita, se encuentra el cinismo, el fanatismo y el crimen. Pero eso está dentro de nosotros, hermanos, hermanas. Vamos a reflexionar qué tan poderoso es la personalidad interna de nuestro elemento psicológico terrible llamado metafóricamente Caifás. Entonces necesitamos hacer mucha profundidad en este trabajo de la iniquidad. ¿Y qué podríamos decir ahora de aquellos materialistas también? Porque fíjense ustedes, hay monjas que asesinaban, hay monjas que abortaban, pero eran santas. Ok. ¿Y dónde está la santidad ahí? ¿Y qué dijéramos de los políticos, de los príncipes del mundo, simbolizados por este personaje bíblico, también simbólico, pero también antropológicamente una parte dentro de nosotros de la iniquidad, que se llama Pilato? ¿Cuántos crímenes ha cometido Pilato a través de todos los tiempos, con esa cadena que legó de príncipes corruptos, etcétera? Pero lo importante somos nosotros, hermanos, no se asusten, no, sino nosotros. ¿Cómo está nuestro yo interior que simboliza a Pilato? ¿Cuántas veces se habrá lavado la sangre de la mano de los inocentes, de la sangre de los inocentes? ¿Cuántas? Pero eso no es hasta ahí, hermano. Nada más les estoy hablando de lo que se conoce como la Gran Babilonia.
Pero ¿y qué diremos nosotros ahora, hermano, de los dos testigos? ¿Qué diremos nosotros ahora del Juan dentro de nosotros? Y del Mateo dentro de nosotros, que serían las potestades de Dios, que nosotros nunca le damos oportunidad, porque para darle oportunidad necesitamos que el ser se exprese, porque ellos son parte del ser, autónomas, autoconscientes, pero tenemos que perfeccionarla a través de la conciencia del ser. Y ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros con la gracia de Él. Él no lo puede hacer a sí mismo, porque el hombre, la naturaleza no hace el hombre. El ángel no es producto de la naturaleza, no. Esto es importante. Vamos nuevamente a un corte musical para dar continuidad a nuestra edición 194 de Superando Nuestros Límites. Continuando ya en la etapa final de Superando Nuestros Límites, ciertamente mencioné a la parte superior del ser como Juan, porque él tiene una contraparte nefasta, según la Biblia, dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque así como resplandece el sol a mediodía, la sombra se hace más espesa. Donde hay un templo de luz, hay un templo de oscuridad. Y esto es muy importante. Por eso es que los antiguos decían que nunca se está más próximo de ser un ángel cuando se está más cerca de ser un demonio. Entonces hay que saber entender todas estas cosas. Hay algo maravilloso con respecto a Juan, porque la parte superior del ser de Juan es el verbo creador, el verbo facultado, es el verbo poder luz. Ahora bien, lo opuesto a esto es la retórica, es la falacia, es la mentira, el engaño, la demagogia, la banalidad de la palabra, la verborrea, el proceso escatológico lingüístico, lo procaz, lo vulgar, lo degenerativo de la palabra. Pero nosotros vemos que en estos tiempos impera lo segundo que acabo de decir. La gente le canta, dijéramos, a lo execrable, en el sentido de que se le canta la lujuria, se le canta la gula, se le canta la adicción, se promueve el crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces por eso estamos perdidos y por eso es la época del inicuo. Entonces nuestro Juan interior está realmente, dijéramos, en agonía. ¿Por qué? Porque quien realmente conoce los misterios crísticos sabe que la fuerza del ego, la fuerza del anticristo, la tiene el falso profeta en la lengua. Por eso ve que Dante lo encontró en el centro de la ciudad de Dite, dentro de la boca de Lucifer. Entonces este es un gran secreto. Pero ¿cómo le decimos nosotros a las multitudes que son vulgares, groseras, etcétera? ¿Cómo es posible que una persona estudiada, un príncipe del gobierno o un príncipe de lo que sea, dice de 4 palabras 2 vulgaridades y una inapropiada y se siente orgulloso de eso? Entonces vemos cómo las madres no corrigen a sus niños a hablar. Y bueno, me van a perdonar, pero es un error muy grave. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, informándoles que la iniquidad está alimentada por la